El domingo pasado estuve hablando acerca de la madurez del creyente, ¿se acuerda? El tema era apuntemos hacia la madurez. Y vimos algunos puntos, algunos mitos que tienen que ver con la madurez. Algo importante que vimos es que la escritura en Efesios dice que nosotros los pastores, los líderes, nuestra labor, nuestra tarea es equipar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del servicio. Esa es la tarea del pastor, de las personas que Dios pone al frente de una congregación para cuidar al pueblo de Dios. La tarea de ellos es equipar a los santos para que hagan la obra del servicio. Y entonces los santos son los que tienen que hacer el ministerio o la obra. ¿Me dice amén? Entonces eso quita la mentalidad de una iglesia que es un público que viene a escuchar, le cambia la mentalidad a que son personas que tienen que obrar, que tienen que operar, que tienen que trabajar en la obra del Señor. Amén. Entonces le voy a nombrar algunos mitos que vimos la semana pasada. Por ejemplo, vimos el mito de que el crecimiento espiritual es automático una vez nacido de nuevo. Eso es falso, sino que el crecimiento es intencional. Por ejemplo, usted tiene que estudiar la palabra para poder crecer. Usted no puede esperar que mágicamente venga el Espíritu y le revele. No, eso no sucede así. Usted tiene que leer la Escritura. La palabra dice que debemos de escudriñar las Escrituras. Amén. Otro mito que vimos es que el crecimiento espiritual es místico y solo es para unas pocas personas. Esto es falso porque el crecimiento espiritual es práctico. Cualquiera, si tiene los hábitos correctos, puede crecer. También vimos otro mito que decía que la madurez es instantánea si usted tiene la llave correcta. Hay personas que andan buscando un cierto mover o un cierto apóstol o un cierto pastor que le dé una llave correcta para crecer. Eso es un mito, es una falacia. La madurez espiritual es un proceso que lleva tiempo. Otro mito que vimos es que la madurez se mide por lo que uno sabe. Eso no es cierto porque la madurez se demuestra por el comportamiento más que por la creencia que usted puede tener. Otro mito que vimos es que el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado. Eso es falso. Usted necesita a las personas, a creyentes llenos del Espíritu de Dios para también poder crecer. Amén. Porque dice la palabra que nos debemos de ministrar unos a otros. Muy bien. También vimos otro mito que dice que todo lo que se necesita para crecer es leer la Biblia. Esto es falso. Usted necesita experiencias con Dios. Amén. Usted necesita un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchas personas que solamente leen la Escritura, pero si no tienen el Espíritu Santo dentro, operando en ellos para que la palabra se les pueda abrir y ser revelada, para ellos solamente es un libro de texto. ¿Está acá? Pero los que tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, podemos ver con los ojos del Espíritu. Entonces, veíamos que usted también necesita la parte práctica. Y la parte práctica es hacer ministerio en la iglesia y hacer evangelismo en el mundo. Esa es la parte práctica. Amén. Muy bien, quiero avanzar entonces con el tema de la madurez. Y tuve un problema con este dispositivo electrónico, pero gracias al Señor pude imprimirlo, así que vamos a compartir la palabra. Quiero que por favor usted abra su Biblia en Lucas capítulo 14, verso 25 en adelante. Lucas 14, 25 en adelante. Y el mensaje de hoy lo he titulado ¿Quieres ser un discípulo? Es una pregunta. ¿Quieres ser un discípulo? Le pregunto a usted, ¿quiere usted ser un discípulo? Si quiere serlo. Hoy día vamos a ver dos cosas importantes. Vamos a ver cuáles son las condiciones que Jesús pone para ser un discípulo y vamos a ver los componentes del carácter que debe de tener un discípulo. Lucas capítulo 14. ¿Le parece si le pedimos al Espíritu de Dios que nos hable en este día? Porque más importante de lo que el pastor pueda hablar, lo verdaderamente importante es que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Cierra sus ojos, por favor. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana. Gracias por la presencia maravillosa de tu Espíritu. Señor, quiero pedirte que en este día tú abras nuestros ojos a la realidad de tu palabra, Señor. Padre, ruego que tu Espíritu Santo me unja en este día. Unge mis labios, unge mi voz, te pido, Señor, para que todo lo que hable
sea inspirado por ti, Señor, que venga desde tu corazón. Señor, no necesitamos las opiniones de los hombres, no necesitamos las tradiciones de los hombres, necesitamos la revelación fresca de tu Espíritu, Señor. Por eso es que te rogamos en esta mañana, háblanos, Señor, impacta nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma, todo lo que somos sea transformada por la gloriosa palabra de Dios. Gracias, Padre, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, Lucas capítulo 14, verso 25 en adelante. Lucas 14, 25 en adelante. Muy bien, dice la palabra del Señor, Lucas 14, 25 en adelante. Dice, caminaban con él grandes multitudes. Diga conmigo, grandes multitudes. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminar? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminar, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Lo primero que me llama profundamente la atención es que dice que caminaban con Jesús grandes multitudes. Mucha gente seguía a Jesús. Y sabe que caminar con Jesús es fácil, ser discípulo es lo difícil. Porque dice la palabra que grandes multitudes venían a él, querían estar con él, querían escuchar lo que él les hablaba. Grandes multitudes. Entonces ser discípulo es lo difícil. Ahora escuche, el que solo camina con él lo que busca es recibir. La persona que solamente quiere caminar con Jesús lo que busca es recibir. Le pongo un ejemplo, a la gente le gustaba oír a Jesús y después de paso le gustaba tomarse el almuerzo. Cuando usted ve, por ejemplo, cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, dijo, tengo compasión de la gente porque han estado acá todo el tiempo, pero ya es tiempo de que coman algo. Entonces la gente le gustaba que el Señor también los alimentara, que les diera, iban los discípulos, compraban un combo, ¿cierto? Un McDonald's que había en el desierto por ahí, y llegó un pequeñito y trajo su ¿cómo se llama? Su cajita feliz, contextualizándolo hoy día, ¿verdad? Y Jesús multiplicó eso y les dio a las personas. Entonces las multitudes vienen por los panes, por los peces, también porque quieren recibir una palabra. Pero ahora es el discípulo es lo que importa, es el discípulo busca adorar, aprender, seguir y obedecer a su maestro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una persona que sigue a Jesús, que es parte de la multitud, y un discípulo? Escuche, el nivel de compromiso es lo que hace la diferencia. El nivel de compromiso hace la diferencia entre una multitud y el que es un discípulo. La palabra discípulo viene del griego mathetes, que significa aprendiz, alumno, uno que sigue la enseñanza de su maestro. Y también otra de las acepciones quiere decir hermano. Eso es lo que aparece en el diccionario bíblico. Entonces habían multitudes que seguían a Jesús, pero Jesús les dijo, si alguno de ustedes quiere ser discípulo, esto es, un aprendiz, una persona que esté cerca mío, hay ciertas condiciones que tiene que cumplir para que lo pueda hacer. Y Jesús es muy duro con la gente. Él les pide un compromiso. Le está diciendo, primero, tienen que aborrecer a todos, aún la propia vida.
Ahora, por supuesto que esto no tiene que ver con odiar a todo el mundo, sino que tiene que ver con a quién amamos más o a quién ponemos en el primer lugar. Eso quiere decir, Dios nunca va a ser segundo. Él siempre va a ser primero. Y aquí es muy específico. La familia no puede estar en primer lugar. Note que Jesús es muy claro y habla de padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. ¿De qué está hablando Jesús? De un entorno familiar, ¿verdad? No le está diciendo del vecino, del amigo. No, le está diciendo primero tengo que estar yo en la vida tuya y luego tiene que estar tu familia. Entonces, la familia no puede estar en primer lugar. El primer lugar siempre debe estar Jesús. ¿Me dice amén a eso? Entonces, el orden correcto de prioridades, y lo hemos enseñado mucho en la iglesia, es primero Dios, segundo familia, tercero iglesia y cuarto es el trabajo. Ese es el orden correcto. Ahora, ¿qué es lo que más se ve en la gente, en las personas? Primero el trabajo, segundo la familia, tercero la iglesia y cuarto Dios. Eso es lo que se ve en el común de las personas. Hay gente que dice, pastor, no puedo ir porque tengo que trabajar. Está bien, lo entiendo. Pero no es el orden en que Dios nos está demandando las cosas, ¿verdad? Primero el Señor, segundo la familia, tercero la iglesia, cuarto el trabajo. Así tiene que ser. Entonces la primera condición para ser un discípulo es aborrecer a todos y aún la propia vida. La segunda condición es cargar nuestra propia cruz. Ahora, ¿qué es lo que era la cruz? La cruz era un instrumento de suplicio y de muerte. La cruz habla de negar el yo y del sacrificio propio. La cruz habla de que debemos estar dispuestos a seguir adelante sin la garantía de que lo que yo busco solucionar en lo natural efectivamente se vaya a solucionar. Eso es lo que tiene que ver con cargar la cruz. Que el Señor Jesús nos está llamando y nos está diciendo, a lo mejor no voy a solucionar ese tema que tú tienes ahí, que tú necesitas que yo te lo solucione. Porque a veces pensamos que el Señor va a solucionar todos nuestros problemas. Entonces, en el evangelio de hoy, ¿cuál es el evangelio que se está predicando hoy? Ven a Jesús, ven al Señor y Él va a arreglar todos tus problemas. Y eso no es verdad. Tenemos que entender que hay cosas con las que vamos a permanecer. Y eso es parte de tomar la cruz y seguirle a Él. Amén. Entonces, Jesús lo que nos dice, el Señor, es que calculemos el costo de ser sus discípulos, que nos sentemos, pensemos y evaluemos si estamos dispuestos a pagar el precio de lo que eso realmente significa. O sea, cualquiera puede ser un discípulo, yo creo que sí, el Señor nos ha llamado a todos nosotros a ser discípulos, pero depende del compromiso que yo tome con Él, si voy a ser un discípulo o solamente voy a ser parte de una multitud. Y Dios te está llamando a que seas parte del grupo íntimo de Él, de ser discípulo. Jesús tenía 12 discípulos. Jesús tenía varios niveles de compromiso. Estaba la multitud, también dice la palabra que cuando Él ascendió se apareció a 500, estaban los 120, estaban los 70, estaban los 12 y estaban los 3. ¿Se acuerda quiénes eran los 3? Pedro, Jacobo y Juan. Eran los que Él tomaba siempre aparte. Era el grupo íntimo de Jesús. Era aquellos, Él podía decir, mi alma está triste hasta la muerte. Un grupo íntimo. Entonces hay distintos niveles de compromiso con Dios, pero yo creo que Dios está llamando a ti a ser parte de los íntimos. ¿Lo cree? Yo creo que el Señor nos está llamando a eso. Yo quiero ser parte de los íntimos de Él. Ahora, la tercera condición es renunciar a todas nuestras posesiones. Esto no significa que tienes que regalar todo lo que tienes y quedarte en la miseria, por supuesto que no. Lo que significa es que debes estar dispuesto a despojarte de todo lo que Dios te pida. Y eso es muy difícil. Hay personas a las cuales Dios le dice, mira, quiero que termines esa relación. No te está llevando por un buen camino. Dice la palabra que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Y a veces hay hermanitos, jovencitos, jovencitas que andan en la luz, pero resulta que tienen un novio o una novia que no anda en la luz. Entonces Dios, ¿qué es lo que te dice? Termina esa relación. Y ahí se ve el nivel de compromiso que tú tienes con Dios. Hay otras personas a las cuales Dios le dice, tienes que dejar ese trabajo. A mí me lo dijo cuando tuve que dejar de trabajar. Sentí que el Señor me estaba llamando al ministerio de tiempo completo y tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar mi carrera. Hermanos, estudié muchísimos años en la universidad para después dejar mi carrera.
Para mí eso fue una crisis y mi esposa lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien porque siempre me gustó las ciencias, siempre me gustó la química, la física, la bioquímica, esas cosas en las que yo me especialicé. Y un día el Señor dijo, tienes que dejar todo eso, te quiero a tiempo completo, quiero que prediques mi palabra, quiero que disipules personas. Y yo tuve que decir en un momento dado, bueno, Señor, aquí estoy, tengo que renunciar a lo otro, porque usted sabe que ser pastor afuera es muy mal mirado. Hoy día tenemos todos los escándalos de dinero en los cuales se involucran muchos pastores. Y entonces uno dice, no, yo soy pastor, y te ven como un estafador. Es triste, pero es la realidad. Yo podría haber quedado cómodamente en mi trabajo y decir, no, yo soy bioquímico. Y quedo bien con la gente, pero al momento de decir, no, yo soy pastor, hay gente que se burla. En la iglesia la gente lo valora, pero en el mundo la gente se burla de eso. Entonces tenemos que estar dispuestos a renunciar. Diga conmigo, renuncia. Jesús tiene que renunciar a todas las posesiones. Entonces escuche. Podríamos resumir y parafrasear las condiciones de Jesús para ser un discípulo de la siguiente manera. Esto es una paráfrasis. Número 1. A contar de ahora, yo soy el primero en tu vida. Nada puede estar antes que yo. Jesús dijo, nadie me puede seguir si no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos. Yo tengo que ser primero, aún hasta su propia vida, dijo Jesús. Número 2, tienes que estar dispuesto al sufrimiento, porque no todo va a salir como tú quieras que salga. Qué tremendo, ¿verdad? Nos duele que nos digan eso. Usted tiene que estar dispuesto a sufrir. Dice la palabra que no solamente nos ha concedido estar con Él, sino que también suframos por Él. O sea, a la gente no le gusta ser llamado al sufrimiento. Nosotros queremos algo fácil, algo lindo. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Y sí, eso es una realidad. Dios tiene el poder de hacer todas esas cosas. Tiene el poder de hacer todas esas cosas. Como también tiene el poder de decir no. Ayer, por ejemplo, me enteré de la partida a los brazos del Señor de una pastora, esposa del pastor Germán Ponce, un hombre muy importante en Honduras, un predicador de una iglesia muy grande. Y su esposa batalló durante muchos años con el cáncer. Y yo no puedo decir, bueno, ella se fue porque tenía falta de fe. Sería un irrespetuoso, un irreverente. Pero Dios dijo no. Hubieron cadenas de oración, de clamor, vigilias para orar por ella. Señor, sánala. Y Dios dijo no. Entonces usted tiene que estar dispuesto y tiene que saber que si está recibiendo un llamado del Señor, hay cosas en las cuales Dios va a decir, esto te lo voy a dejar, esto no te lo voy a quitar. Y esto no es para usted quitarle fe, sino que al contrario, porque la fe tiene que ser probada, como el oro en el crisol. Tiene que ser probada. Yo tengo que demostrar la fe que yo tengo. ¿Me dice amén? Yo sé que esta no es una palabra muy popular, pero es la verdad. Y estoy obligado a hablar la verdad. Entonces, número 3, tienes que renunciar a todo lo que tienes. Hay cosas que te voy a pedir que no te será fácil soltar. Tienes que estar dispuesto a que el Señor hay cosas que te las va a pedir. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta que tú des al Señor? Entonces, si tú de verdad quieres ser un discípulo, tienes que responder estas 3 preguntas. Número 1, ¿quién va a ser el primero en tu vida? Jesús tiene que ser el primero en tu vida. Amén. Segundo, usted tiene que estar dispuesto a que va a sufrir a veces por la causa del Señor. Y tercero, tiene que estar dispuesto a renunciar a todas sus posesiones. No estoy diciendo que Dios le va a pedir todo, pero tiene que estar dispuesto a soltar lo que Dios sí le pida. Amén. Muy bien. Vamos a la segunda parte, los componentes del carácter de un verdadero discípulo. Número 1, el compromiso. Si usted está anotando, anote ahí, el compromiso. ¿Qué es compromiso? Compromiso significa consagrarse, estar disponible, ser obediente, dedicarse, entregar el ser total a Cristo. Y conlleva la idea de hacer un sacrificio para lograr algo. Todo éxito que usted logre en la vida es directamente proporcional al compromiso con la meta de lograrlo. Si usted no está comprometido con lo que usted quiere lograr, el objetivo que usted tiene solo se va a quedar en un deseo, pero nunca va a llegar a ser una realidad. Cuando usted se compromete con algo es cuando las cosas vienen a la existencia, porque esto no es magia. El
el trabajo del evangelio es un trabajo pesado. Hay que predicar, hay que discipular, hay que enseñar, hay que corregir, hay que exhortar. Es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo que requiere energías. Amén. Y eso es para todas las cosas de la vida. Si usted está estudiando en la universidad y usted anhela con ser un ingeniero, un médico, un arquitecto, lo que usted quiera hacer en la vida, usted puede decir, no, yo deseo eso, pero si usted no se compromete con el estudio, usted no va a llegar a ninguna parte. Entonces, todo con lo que usted se compromete es lo que llega a ser una realidad en su vida. Amén. O sea, los hermanos acá están comprometidos con entregar la Biblia textual. La hermana Beatriz me podría haber dicho, no, pastor, sabe que no podemos. No podemos, y a lo mejor sí podía y no tenía ganas de venir. No sé, estoy haciendo un invento. Pero el punto es que ella está comprometida. A lo mejor yo ni sé, y ella se levantó hoy día y le dolía la cabeza, o le dolía una pierna, o se sentía mal de salud. Pero ella dijo, no, tengo que ir. Hay una iglesia que nos está esperando, que está esperando recibir esta conferencia. Y lo tengo que hacer. Y lo mismo es para nuestro trabajo, lo mismo es para nuestro estudio, lo mismo es cuando ministramos en las casas de paz, lo mismo es con el asunto del discipulado. Hay personas que se inscriben para el discipulado. No, pastor, yo voy a ir, cuente conmigo. Nunca vinieron, nunca aparecieron. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Falta de compromiso. Falta de compromiso, es así. Entonces, usted va a llegar a hacer aquello con lo cual usted se compromete. Amén. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto hombre diligente en su obra? Estará delante de los reyes y no de la gentuza. Escucha, la diligencia en lo que hagas determinará delante de quién estarás. La persona que es diligente en su trabajo, en sus estudios, en el ministerio, Dios lo va a sentar delante de los reyes. Eso es así, eso va a ser una realidad. Pero yo tengo que comprometerme. La diligencia va a provocar que Dios me lleve hacia adelante. Amén. Ahora, el mayor compromiso tiene que ser con el Señor. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Note que el verdadero amor a Dios es con el corazón, con el alma, con las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente. Ahí está el entendimiento y las fuerzas. Las fuerzas habla de la pasión, del esfuerzo que yo le pongo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mire lo que dice Jesús. El amor que nosotros tanto le decimos a Él que le tenemos es condicional a que yo guarde los mandamientos de Él. Esto es, si usted no guarda los mandamientos de Cristo, de Jesús, quiere decir realmente que parece que no le amamos tanto. No se me enoje, eso está en la escritura. Yo no tengo la culpa. Es la Biblia textual. Eso dice la palabra. Si me amáis, guardaré mis mandamientos. Entonces, la prueba verdadera de tu amor es la obediencia. ¿La obediencia a quién? ¿A tu pastor? No, la obediencia a Cristo Jesús, el Señor. ¿Cuándo es que le obedecemos a Él? Cuando sabemos cuáles son las demandas que Él nos hace. Amén. Cuando le obedecemos, demostramos que le amamos a Él. Ahora, escuche, el compromiso siempre es con una persona y con una causa. ¿Cuál es la persona con la que estamos comprometidos? Cristo. ¿Cuál es la causa con la que estamos comprometidos? El evangelio. O sea, cada creyente ha sido llamado a comprometerse, número 1, con el Señor, número 2, con la causa, y la causa es el evangelio. Mira el compromiso del apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 9, verso 16 en adelante. Dice, porque si anuncio el evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa. Y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. Mire el compromiso, el nivel de compromiso que tenía el apóstol Pablo. Decía, necesito predicar el evangelio. Me es impuesta una necesidad. Y él tenía claro que si lo hacía de su propia voluntad iba a obtener recompensa. Y que si lo hacía por obligación, bueno, era porque Dios se lo había encargado. Él iba a predicar, ya sea porque él lo quería hacer o porque tenía que hacerlo. El evangelio es demanda.
El evangelio no es ven a Jesús, Él solucionará tus problemas. El evangelio es demanda siempre. El evangelio es una exigencia de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Es diferente. Romanos 15, verso 17 al 21 dice: tengo pues motivo para gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios. Pero no os haré hablar, escuche, sino lo que Cristo ha obrado por medio de mí, para traer obediencia a los gentiles, por palabra y por obra, con poder de señales milagrosas y prodigios, por el poder del Espíritu, con el propósito de proclamar plenamente el evangelio de Cristo desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. Y así, escucha, esforzándome de esta manera a anunciar la buena noticia, no donde Cristo fuera ya conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán, y los que no habían oído entenderán. Mire otra vez cómo el apóstol Pablo tenía un compromiso con el evangelio y un compromiso con Cristo. Habla acerca de que su propósito es proclamar plenamente el evangelio de Jesús. Dice: esforzándome de esta manera, esforzándome de esta manera. O sea, no es el versículo que usted pone por Facebook. No, dice esforzándose. No es lo que yo pueda hacer a través de mi celular. No, uno pone un versículo y ya se siente un evangelista ungido, ¿cierto? No se trata de eso. Se trata de hacer un esfuerzo, de ir a otra persona y contarle acerca de Jesús. Todo discípulo fue llamado a eso. Pablo tenía claro varias cosas. Primero, que sabía que no era él, era lo que Cristo obraba por medio de él. Todo lo que tú hagas para el Señor, tú tienes que saber que no es en tu capacidad, no es en tus fuerzas. Como dice la Escritura, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Eso requiere una alta dosis de humildad, de reconocer que todo lo que hago en el Señor tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque a la hora que le pongo de mi propia inteligencia, de mi propia cosecha, ahí ya la embarré. Entonces tenemos que ser portavoces de lo que Cristo está hablando. Amén. Tenemos que ser portavoces de lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón para compartir con otras personas. Pablo sabía que no era él, sino que era lo que Cristo obraba por medio de él. Otra cosa que Pablo tenía claro era su propósito, su causa, y este era proclamar el evangelio de Cristo por todas partes. Pablo decía: todo lo he llenado del evangelio. Todo. Un hombre en el siglo I llenó todo el mundo conocido con el evangelio. Una persona. Pablo, yo creo esto, que él predicó incluso más que todos los demás apóstoles del Señor. Llegó a más personas, llegó a más ciudades, porque él decía: me es impuesta necesidad. Decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él decía: el día que me muera es el día que voy a descansar, pero mientras esté aquí en la tierra, mi tarea es predicar el evangelio. ¿Qué más tenía Pablo claro? Que debía esforzarse en anunciar la buena noticia, sacrificar su tiempo y sus recursos en la causa. Él decía: yo tengo que poner todo a disposición del evangelio, mi tiempo, mis recursos. Pero a veces nosotros le damos nuestras obras al Señor y después pedimos por su bendición. Es un poquito patudo eso, ¿no? Decir: Señor, mira, no tengo tiempo, pero bendíceme, porfi. No tengo tiempo ni ánimo para predicarle a nadie, pero Señor, que tu bendición venga sobre mí, que tu unción venga sobre mi vida. ¿A dónde la vio? Eso no va a pasar. Porque Dios entrega a medida que nosotros damos. No estoy hablando de dinero. Dios entrega a medida que nosotros damos nuestro tiempo, nuestra oración, nuestra búsqueda, nuestra lectura de la palabra. Usted dice: sí, pastor, yo quiero hablar. Bueno, entonces usted tiene que estudiar la palabra, tiene que pasar tiempo en oración, tiene que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque usted será en público lo que usted primero es en el privado. Usted no puede pretender ser alguien que usted no es. ¿Está acá? Entonces, Pablo sabía estas cosas y tenía entendimiento de que debía de esforzarse. Pablo era consciente de que era él y no otro quien tenía que predicar, y hacía lo posible por transmitir esta responsabilidad a los creyentes. Pablo podría haber dicho: bueno, el Señor Jesús llamó a 12, que ellos hagan la pega, yo me voy a estudiar, punto, chao, adiós.
Podría haber dicho eso, podría haber dicho eso. Y mando las cartas y listo, punto, ahí quedó. Pero Pablo dijo, no, yo tengo que ir yo en forma personal a predicar. Tengo yo que esforzarme, tengo que rendir mi tiempo, mis recursos, todo lo que yo soy por la causa del evangelio. Ahora, Pablo transmitía la responsabilidad también a los creyentes, porque a veces nosotros nos sacamos la responsabilidad diciendo, no, es que el Señor no me llamó a eso. Un músico puede decir, no, Dios me llamó a tocar la guitarra, Dios me llamó a esto. No, mentira. Todo creyente tiene que hacer dos cosas. Primero, un ministerio, un servicio en la iglesia. Segundo, una misión en el mundo, y esa misión es predicar el evangelio. Amén. Entonces, usted que está aquí, yo quiero decirle, en ese día, usted tiene una responsabilidad con el mundo, es predicar el evangelio. Imagínese, Pablo no lo hubiera hecho, Pedro no lo hubiera hecho, probablemente ninguno de los que está aquí estaría acá hoy. Nosotros somos el resultado de una persona que nos habló de Jesús. ¿Sí o no? O sea, claro, yo tengo claro, es el Espíritu Santo el que nos toma, es el Espíritu Santo el que nos da vida, es el Espíritu Santo el que toca la puerta de nuestro corazón. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos salvos, sí, pero Dios escogió entregarle a los hombres el ministerio de la predicación. Entonces, al final de cuentas, Dios sabe quiénes se van a salvar, sí sabe, pero nosotros no lo sabemos. Entonces Dios te quiere ocupar a ti para hablarle a otra persona de Cristo, de Jesús. Amén. Entonces Pablo transmitía la responsabilidad a otros creyentes. Romanos 10 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Usted es un cristiano, ¿verdad? Usted es un hijo de Dios. No le voy a pedir que se saque los zapatos ni los calcetines, porque si no vamos a asfixiarnos acá. Pero si usted es una persona que predica el evangelio, dice la escritura, usted tiene unos pies hermosos, porque son los pies de aquel que anuncia las buenas noticias. Colosenses 1:24 en adelante dice, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros. Mire Pablo, regocijándose en el sufrimiento. Ni siquiera propio, sino que por otras personas. Estaba loco este hombre, ¿cierto? Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros. Y esto es incómodo cuando yo lo leí. Mire, dice, y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué tremendo. De la cual yo llegué a ser servidor, según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. El misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál era la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Escuche, a quien nosotros anunciamos. O sea, Pablo está involucrando a otras personas, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también lo hago a veces. No, ¿qué dice? Léalo, está ahí. En lo cual, ¿qué? Me fatigo, también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Escucha, en la obra del Señor, cuando tú tienes que predicar, evangelizar, anunciar la palabra, te vas a fatigar, sí que te vas a fatigar, pero hay una promesa: somos energizados por el poder del Espíritu Santo de Dios. No importa lo que te canses, hay una promesa que dice, Él te va a levantar, Él te va a energizar, Él te va a llenar de su Espíritu, Él te va a llenar de su presencia para hacer la tarea que tengas que hacer. Dios lo hará. Él nos energiza con poder. No dice nos energiza con conocimiento. No dice nos energiza con, no sé, con lo que usted quiera poner ahí. Dice nos energiza con poder. O sea, es algo que es sobrenatural de parte de Dios. Pablo tenía una visión: llenar el mundo conocido con el evangelio. ¿Por qué? La respuesta es fácil. Él amaba a su maestro y su maestro le había encomendado esa misión. O sea, cuando tú amas algo, tú estás comprometido con algo. Si yo amo la iglesia, voy a hacer todo lo que pueda por la iglesia. Si yo amo al perdido, voy a hacer todo lo que pueda por el perdido.
Si yo amo al enfermo, voy a hacer todo lo que pueda por el enfermo. Si amo al que está caído o al que ha tropezado, voy a hacer todo lo que pueda por él. ¿Por qué? El amor es el motor de Dios en nosotros. Es el amor de Dios en nosotros lo que nos impulsa, lo que nos motiva, lo que nos lleva a predicar y a estar con otras personas que están pasando momentos complicados o difíciles. Entonces Pablo tenía esa visión: llenar el mundo conocido con el evangelio. ¿Por qué? Porque ser un verdadero discípulo siempre te llevará a ser discípulos. ¿Escuchó? Ser un verdadero discípulo siempre lo va a llevar a usted a hacer más discípulos. Mateo 28, 18. Dice: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Mire, la versión de la Biblia textual dice yendo pues. La versión Reina Valera, ¿sabe usted cómo dice? Dice id. Hay una diferencia. Id es como que usted va a ir a un evento y ahí lo va a hacer. Pero cuando dice yendo, lo que está diciendo la palabra es en todo lugar, en todo tiempo, donde tú vayas, mientras vas caminando, mientras vas corriendo, mientras vas a tu empresa, mientras vas a la cárcel a visitar a alguien, mientras vas al hospital, en todo momento. Yendo pues, yendo, dice acá, discipulad a algunos países. No, ¿cuánto dice? A todos los gentiles. Imagínense, el grupo de discípulos no hubiera sido comprometido y no hubiera tenido la visión de Cristo en ellos. Hubieran dicho: no, ¿para qué? Israel nomás. Si la promesa es para nosotros y para nuestros hijos, listo, punto. Y ahí quedó. Pero hubo un Pablo que dijo: no, yo fui llamado a los gentiles. Por eso está aquí usted hoy, aquí. Fue llamado a los gentiles. Yo no sé a dónde Dios te está llamando. ¿Sabe? Uno de los sueños míos personales es que de esta iglesia algún día podamos enviar misioneros a otros lugares, a otras latitudes, a otras regiones, a predicar el evangelio. Obreros, misioneros con el poder de Dios, con la palabra de Dios, entrenados, gente que ponga su vida por la causa del evangelio. No como otros misioneros que los mandan y se olvidan de ellos, los dejan ahí botados en algún país, en alguna selva, en algún lugar, y se lo comen los caníbales. No, sino que empoderarlo, enviar equipos ministeriales a levantar obras en otros lugares. Eso es uno de mis sueños. Escuche, todavía no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es aportar a otros. Por eso que estamos sembrando en misioneros en el Asia. Por eso que estamos sembrando en la iglesia en Cuba. ¿Se da cuenta? Por algún lugar hay que partir, ¿o no? Entonces, si yo no puedo ir, bueno, pero mi dinero sí puede ir. Mi ofrenda sí puede ir. Mi oración puede estar con ellos. Es ser comprometidos con la visión de Jesús. ¿Cuál es la visión de Cristo? Es que sus discípulos discipulen a todos los gentiles. Y esa es una gran visión. Ahora, en relación a una visión de Dios, escuche, hay 4 tipos de individuos, los cuales presentan 4 tipos de actitudes diferentes. Primero, los que no tienen visión, por tanto no se comprometen. La persona que no tiene visión nunca se compromete. ¿Se acuerda del joven rico que vino a Jesús? Y él quería estar ahí, pero Jesús le dijo: bueno, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Hasta ahí le llegó la unción al joven rico. Hasta ahí le llegó el llamado al joven rico. Dice, se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Y se fue. No se comprometió porque no tenía visión. En segundo lugar están los que no se comprometen por temor a no lograr la visión. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Se acuerda aquel siervo que le dijo a su señor: tuve miedo, entonces agarré el talento que me diste y lo enterré, y aquí toma, aquí tienes lo que es tuyo? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Siervo malo y negligente. Cuando usted es una persona de temor, que permite que los temores lo asusten, que los temores lo dominen, que usted dice: no, yo no puedo aplicar porque me pongo nervioso, o tengo miedo al rechazo. El temor tiene la capacidad de paralizar una visión de parte de Dios. Claro que el temor tiene un poder
demoníaco que lo que hace es inmovilizar al pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser libres de todo temor. Dice la Escritura, el amor echa fuera el temor. ¿Quieres ser libre del temor? Llénate del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor de Dios que nos libera del temor. Cuando tú eres lleno del amor de Dios, tú no tienes miedo. No tienes miedo a la crítica, no tienes miedo al que dirán, no tienes miedo a la vergüenza, no tienes miedo al rechazo. El amor de Dios es el motor que te está moviendo. Están los que se comprometen, pero en el momento difícil retroceden. ¿Se acuerda el apóstol Pedro? En el momento difícil retrocedió, negó al Señor. Se equivocó. Pero también están los que se comprometen y pagan el precio hasta el final. Ahí tenemos al Señor Jesús, ahí tenemos a Pablo, ahí tenemos a Juan, ahí tenemos al mismo Pedro que se arrepintió y luego hasta dio su vida por el Señor. Los que se comprometen y pagan el precio hasta el final. Ahora escuche, hay efectos que el compromiso tiene sobre el carácter de las personas. Primero, el compromiso es el puente entre el conocimiento y la acción. El compromiso es el adjetivo que une lo que sabes con lo que haces. Usted no saca nada con saber que tiene que predicar el evangelio y no hacerlo. El compromiso hará que hagas lo que tienes que hacer, predicar el evangelio. Hay gente que sabe que tiene que predicar y no lo hace. ¿Qué es lo que hace que se logre hacer lo que se tiene que hacer? El compromiso. Me alegraba ayer con los jóvenes de la iglesia que fueron a evangelizar. Se juntaron con jóvenes de otras iglesias y fueron a entregar la palabra a personas en la calle. Mire, una cosa es predicar en la iglesia, otra cosa es predicar en la calle. Le aseguro que sí. Usted le tiemblan las piernas. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, bueno, soy jovencito todavía, pero hace unos años atrás. Ustedes saben que mi papá es pastor. Entonces se nos ocurrió con otro chiquillo de la iglesia que luego se casó con mi hermana, ir a predicar al centro de Maipú. No se nos ocurrió una callecita, un pasaje, no. 5 de abril con Pajarito. Los que son de Maipú saben de lo que estoy hablando. Poníamos un par de parlantes y ahí a voz en cuello a predicar la palabra. Escuche, no se convirtió ni uno solo. Pero ¿sabe lo que produjo en mí? Vencí el miedo, vencí el temor. Yo predicaba, hablaba con pasión. Yo sabía que el Espíritu de Dios estaba conmigo. No se convirtió nadie, pero yo vencí un temor que yo tenía. Predicarle a gente de iglesia es más fácil. Son todos hermanos en la fe, le van a recibir todo. Pero predicar afuera, donde te tildan de loco, donde te critican, donde te rechazan, ahí se ve quién está comprometido y quién no. El llamado se hace a todos. 2 respondimos. Pero el compromiso hizo la diferencia. El compromiso lleva a alcanzar la visión y las metas. El compromiso da sentido de pertenencia. El compromiso desata la gracia de Dios para lidiar con la adversidad. El compromiso nos ayudará a desarrollar nuestro carácter para estar disponibles y ser obedientes a Dios y a la visión que Él nos ha dado. El compromiso hará que nuestra vida sea útil a Dios y a los demás. Y la falta de compromiso o tibieza desagrada profundamente a Dios. Apocalipsis capítulo 3 dice: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. ¿A quién Jesús le está diciendo eso? A la iglesia de la Odisea. ¿Y saben lo que decían eso? Ellos decían: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dijo: no sabes que eres un desventurado, un pobre, ciego y desnudo. Y le da una tremenda advertencia. Y le dice: eres un tibio, ni fu ni fa, ni muy adentro ni muy afuera. Viene el domingo pero no quiere venir al discipulado. Uy. Viene el domingo pero no quiere ofrendar. Uy. Viene el domingo pero no quiere comprometerse con el Señor. Uy. Viene el domingo pero no quiere involucrarse con los hermanos. Quiere solamente escuchar. ¡Ay! Desquítense, como yo tengo el micrófono, ¿verdad? Gracias. Quiere venir al culto pero no quiere ir a la casa de paz. Tibio. Entonces, número 1, primer componente del carácter de un verdadero discípulo. Diga conmigo: compromiso. Segundo, la pasión.
Esta pasión es la palabra griega patsema, que significa sufrimiento, padecimiento, aflicción. La pasión en este caso significa estar dispuesto a sufrir y padecer por alcanzar la visión y el propósito, por alcanzar lo deseado. La gente apasionada es la que conoce su propósito y su llamado en Dios. ¿Sabe? La persona que conoce su propósito y su llamado es una persona apasionada. La persona que no sabe a qué Dios lo llamó anda en el limbo. Uy, no sé a qué Dios me llamó. Bueno, se va para la casa, listo. Vive ahí, en el aire. Pero la persona que conoce su propósito dice: no, Dios me llamó a ser pastor. No, Dios me llamó a ser evangelista. No, Dios me llamó a ser un ministro de alabanza. No, Dios me llamó a enseñar a los niños. Y desarrolla una pasión. Y la pasión lo enciende por dentro para cumplir el llamado que Dios le está haciendo. La pasión produce coraje, una valentía por dentro, una determinación, un empuje incansable. La pasión ayuda a vencer la oposición, el dolor, la muerte, como con Jesús en el huerto de Getsemaní. Hebreos 12 dice: puestos los ojos ¿en quién? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo, desanimándoos. Cada vez que tú te desanimes, tienes que mirar a Cristo Jesús. Cuando tú te sientas cansado, desanimado, apesumbrado, tienes que mirar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque el antídoto contra el desánimo es la pasión. Si eres un apasionado, nunca vas a estar desanimado. Puede que te canses, sí. Puede que te fatigues también. Pero desánimo no va a venir. Lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús. Porque tienes un propósito y una visión de Dios y una pasión de Dios en tu corazón. Pasión significa fervor, ardor, obsesión, deseo muy vivo por algo o por alguien. Pasión es estar ardiendo y estar obsesionado por la visión y el poder de Dios. Escuche, para un cristiano apostólico, el cristianismo no es un hobby. Para un cristiano apostólico, el vivir es Cristo. Los creyentes apostólicos son apasionados por el reino, por la iglesia y por la ciudad. Se apasionan por levantar hijos ministeriales y están obsesionados por ver a los creyentes madurar. Ese es un cristiano verdaderamente apostólico. Hoy día hay muchos ministerios que se llaman apostólicos, pero que no lo son. Apostólico quiere decir ser enviado. O sea, es una persona que ha sido comisionada. Tú no necesitas un apóstol para tú ser apostólico. Todos los creyentes estamos llamados a ser apostólicos, a ser enviados, a ser de avance, a ser pioneros, a conquistar ciudades con el evangelio de Jesucristo. A eso te llamó el Señor. Él no te llamó para que estuvieras sentado en una banca de iglesia escuchando al predicador de turno. Él te llamó para ser un ministro del evangelio. Te llamó para ser un servidor de Jesucristo. Te llamó para la causa del evangelio, que es que todas las naciones, todos los gentiles vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad. De eso se trata esto. Esto tampoco se trata de hacer iglesias gigantes. No, porque hay iglesias gigantes donde hay mucha espuma de Coca-Cola, pero hay poca sustancia de la palabra. Eso no puede ser así. Tiene que haber un contenido, una sustancia. Tiene que haber gente que esté dispuesta a dar la vida si es necesario por el Señor, y no que en la primera prueba van a retroceder llorando. Eso no es el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo y una pasión? El deseo es un patrón mental pasivo de anhelar algo con expectativa de verlo cumplido en algún tiempo futuro. O sea, la persona que tiene un deseo no lucha por lo que desea. En cambio, la persona que tiene pasión tiene una fuerza por dentro, una energía que lo impulsa, que moldea el estilo de vida de las personas, moldea su mentalidad, moldea sus acciones, hasta llevarlas al total cumplimiento de aquello que lo está impulsando. Cuando una persona tiene una pasión divina, toda su energía, todos los pensamientos lo impulsan, lo orientan en la búsqueda de un solo objetivo: alcanzar la visión que Dios le ha dado. Su patrón de pensamiento gira alrededor de su pasión. Los sueños de Dios para su vida, la visión de Dios para su ministerio, sus conversaciones, sus prioridades giran en torno a esa visión. Eso significa ser apasionado. Yo todos los días como Biblia, oro Biblia, suspiro Biblia, sueño Biblia, hablo Biblia. Estoy apasionado. Estoy apasionado.
Cuando usted tiene una visión de Dios, eso es lo que usted respira, eso es lo que usted comunica. Hay una pasión en mi vida por predicar el evangelio a personas que no conocen a Jesús. Eso lo voy a estar repitiendo todo el tiempo. Si usted es de esta iglesia, usted tiene que saber, eso usted lo va a estar escuchando todo el tiempo, que tiene que predicar, que tiene que anunciar, que tiene que ser de testimonio a otras personas. Porque si no, solamente estamos perdiendo el tiempo en un lugar, tenemos una tarea que cumplir. Amén. Tercer componente del carácter de un verdadero discípulo, la fe. Me apuro, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza y es convicción. El apóstol Juan dice que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Todo discípulo necesita una alta dosis de fe para creer que Dios le va a usar grandemente. La fe es la certeza y la convicción. La certeza significa tener un conocimiento seguro y evidente de que algo es cierto. Certeza es la seguridad, autenticidad, exactitud que se tiene sobre algo. La convicción también es un término legal que se usa cuando un acusador presenta pruebas para acusar a una persona o el defensor presenta pruebas para defender la convicción o evidencia. La evidencia es una forma de persuadir, de convencer al jurado que el hecho es tan real como si él mismo hubiera estado presente en la escena del crimen. La fe es la certeza, la fe es la convicción. Dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es, si usted no oye de parte de Dios, usted no puede tener fe. Y la fe va a ser probada. La fe va a ser probada. A veces pensamos que victoria es alcanzar todo lo que nosotros nos proponemos. Querido, no sucede así. Hay cosas que definitivamente no vamos a lograr o no vamos a poder cumplir. Pero mi fe tiene que ir creciendo en el proceso. ¿Por qué usted cree que Dios permite las pruebas y las dificultades en nuestra vida? Porque hay una fe que tiene que ser probada. Usted vence esa circunstancia, pasa por esa adversidad y tiene un nuevo nivel de fe. Pero ese nivel de fe también tiene que ser probado. Y así vamos avanzando en la fe. La fe no es estática, la fe es un proceso de crecimiento que todo creyente debe tener. Y si Dios tiene cosas grandes preparadas para ti, prepárate para lo que te voy a decir. Te vienen pruebas, te vienen adversidades, te vienen cosas difíciles. ¿Por qué? Dios está interesado en moldear tu carácter, no está interesado en que estés cómodo. Wow, qué tremendo es esto. Pero no importa, porque eso va produciendo en nosotros un cada vez más grande, eterno peso de gloria. Y escúchame, después de esta vida hay otra, gracias al Señor. Y aunque en esta vida aparentemos ser un completo fracaso, en la eternidad somos victoriosos para Dios. El apóstol Pablo, ¿sabe usted cómo murió? Murió decapitado. El apóstol Pedro, ¿sabe cómo murió? Murió boca abajo, murió crucificado. ¿Quiere decir eso que no cumplieron el propósito de Dios? ¿Quiere decir eso que fueron unos fracasados? Mentira del diablo. Fueron héroes de la fe. Por ellos estamos nosotros aquí hoy día en este lugar. Entonces va a venir prueba, sufrimiento, frustración. Va a venir. El evangelio incluye todas esas cosas. El evangelio no es todo te va a ir bien, Dios te va a sanar todo. El evangelio no es Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer millonario. Eso no es el evangelio, eso es una mentira del diablo. Es un engaño de las tinieblas para que la gente corra a iglesias donde no se está predicando la sustancia de la palabra. Escuche, el verdadero discípulo es una persona de fe. Sabe que Dios está con él, sabe que tiene vida eterna, sabe que tiene una asignación de parte de Dios, sabe que puede hacer lo que Dios le encargó hacer, porque Dios nunca te pedirá hacer algo que sabe que tú no puedes hacer. ¿Me entendió, cierto? Todo lo que Dios te encargue hacer es porque tú puedes hacerlo. Es que, pastor, yo creo que no puedo. Ahí está el problema. En tu mente, en tu cabeza, tú piensas que no puedes hacer lo que Dios te está mandando a hacer. A Moisés le pasó lo mismo. Dijo, Señor, manda a otro, por favor, que yo soy tartamudo, se me traba la lengua, no sé hablar, no sé qué. Jeremías dijo lo mismo, Señor, soy un niño, envía a otro, por favor. Y Dios se obsesiona con sus hijos llamados y escogidos. Y dice, no, tú vas a ir. Pero Señor, si yo no sé hablar, si soy un niño, si no tengo vocabulario, si no tengo conocimiento en la escritura, si no tengo oración, no tengo unción, no tengo nada, Señor, ¿qué puedes hacer conmigo? Dios es especialista en usar a ese que parece que no sirve para ponerlo en lugares altos de privilegio. David era un pastor de ovejas. Él olía a oveja.
Él era un hombre que estaba ahí en los establos arriando las ovejitas con un perrito, qué sé yo. Él andaba hediondo oveja a establo. Y cuando Dios lo llama y lo establece como rey, dice: acuérdate, yo te saqué de detrás de las ovejas para darte un lugar de honor. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Sí que quiere hacerlo contigo, estoy seguro de eso. He sido persuadido de eso. Gloria al Señor. Escuche, la fe tiene el poder de transformar un sueño distante en una meta alcanzable. Porque cuando comienzas a creerle a Dios, empiezas a escalar. Uy, esto pensaba que no lo iba a lograr y lo logré. Gracias, Señor. Vamos por un desafío más grande. Uy, también lo logré. Gracias, Señor. Y tu fe va creciendo, tu fe se va consolidando y el propósito de Dios se va afirmando en tu vida. Habacuc 2:4 dice: mi justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esto es, cuando retrocedes, evidencias que no estás viviendo por la fe. Número 4, la perseverancia. Permanecer o quedarse inmóvil en una posición es una definición de perseverancia. Otra definición es la capacidad de permanecer fuerte tomando una posición firme. La perseverancia es persistir, insistir, continuar hasta que se logre lo que se persigue. En la oración, la perseverancia significa insistir en nuestra petición hasta obtener una respuesta. Es una insistencia desvergonzada. Lucas 18 dice: les contó también una parábola sobre la necesidad de orar ellos siempre y no desfallecer. Mire, la necesidad de orar ellos siempre. O sea, la oración para nosotros es una necesidad. Que Dios responda o diga no o espera o diga sí es cosa de Dios, pero es nuestra necesidad orar y no desfallecer, diciendo: había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo. Pero después de estas cosas se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me causa molestia. No sea que viniendo de continuo me fastidie. Y dijo el Señor: oí lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, y no será paciente con ellos. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Continúa clamando, continúa pidiendo hasta obtener una respuesta. No dije una respuesta afirmativa, sino que hasta obtener una respuesta. Hay una diferencia. Dios puede decir sí, puede decir no, puede decir aguanta, puede decir espera. Porque Dios es soberano. Pero yo voy a clamar. No voy a quedarme esperando en la incertidumbre. Voy a clamar hasta obtener una respuesta. Colosenses 4 dice: perseverad en la oración. Estamos hablando de la perseverancia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta de la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual también he sido encadenado. Mire Pablo cómo hablaba, amados. No decía: oren por mí, que estoy afligido aquí en una mazmorra, estoy encadenado, hoy no puedo más, hoy no puedo seguir sufriendo por el evangelio. Por favor, oren para que sea liberado. Miren cómo oraba Pablo: oren para que el Señor nos abra una puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual he sido encadenado. Pablo estaba encadenado y su oración no era por libertad. Su oración era que el Señor abriera una puerta para seguir anunciando la palabra. Este hombre estaba obsesionado con la visión que Dios le dio. Obsesionado. Perseverancia es soportar, sufrir con valentía y confianza bajo circunstancias difíciles. Sin embargo, no se trata de sufrir con tristeza y angustia, sino de enfrentar el miedo con valentía. Lucas 8:15 dice: pero la que cae en buena tierra, estos son los que, habiendo oído la palabra con corazón recto y bueno, producen fruto con perseverancia. ¿Producen fruto con qué? Con perseverancia. O sea, el fruto no viene porque es el tiempo del fruto solamente. El fruto viene porque ha sido perseverante en las cosas del Señor. Cuando usted persevera, cuando usted persiste, cuando usted se equivoca, se para, continúa. Cuando usted viene caminando en las cosas de Dios y entra en un proceso de tentación y cae en pecado, pero se levanta otra vez. Usted viene a la iglesia, fue decepcionado por un hermano y se vuelve a levantar. Eso es perseverancia.
Perseverancia no es estar en una iglesia por mucho tiempo. Perseverancia es persistir en el Señor a pesar de lo difícil que esté el camino. Eso es perseverancia. Perseverancia es lo que nos ha demostrado el pastor Julio Melgar, que tiene cáncer, que usted ve los videos de él como está en los huesos ese hombre. Pero él sigue hablando, sigue predicando, sigue diciendo: yo estoy confiado en el Señor, yo le adoro, yo le alabo, yo le exalto. Cuando nosotros a veces por un dolor de cabeza, un resfriado o algo que nos va mal, ya inmediatamente estamos retrocediendo. Uy, el Señor no está conmigo, parece. Pero mire la lección que nos ha estado dando este hombre. Si el Señor lo sana o no lo sana, Dios lo sabe. Pero estoy seguro que si llega a morir, va a morir con una sonrisa en sus labios. Va a partir a la presencia del Señor. Es un ejemplo para nosotros. Y nosotros en una prueba, una dificultad, un problema chico, inmediatamente tendemos a retroceder. Juan 8:31 decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en ¿qué? En mi palabra, sois verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que perseverar en la palabra. ¿En qué más tenemos que perseverar según las Escrituras? No tengo el tiempo. En la gracia, Hebreos 12, en el temor de Dios, Proverbios 23, en Cristo, Juan 15, en buscar a Dios, segunda de Crónicas 7, en hacer el bien, Gálatas 6, en los pensamientos hacia Dios, Isaías 26, en la oración, Colosenses 4, en obedecer la palabra, Josué 1, en el amor, Juan 15, en la fe, Colosenses capítulo 1, verso 23. En todo eso tenemos que perseverar. Ya conmigo, perseverancia. Quiero terminar resumiendo las condiciones para ser un discípulo. No sé si copiaron el cuadro, gracias. Condiciones para ser un discípulo. Número 1, quiero que lo leamos todo, por favor. Aborrecer a todos, aún la propia vida. Número 2, cargar nuestra propia cruz. Número 3, renunciar a todas las posesiones. Esa es la entrada. Condición para ser. Ahora escuche, componentes del carácter de un discípulo. Número 1, compromiso. Número 2, pasión. Número 3, fe. Número 4, perseverancia. Qué tremendo. A lo que hemos sido llamados por el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Gracias, Jesús. Yo no sé cuántos de los que están aquí en este día a mí me pasó cuando estaba redactando este mensaje. Decía: Señor, pero yo no soy todo esto. Hay ocasiones en que no te he puesto a ti en primer lugar. Hay veces en que no he cargado mi propia cruz. Hay veces en que te he negado cosas. Señor, tampoco he sido un hombre que tiene un total compromiso, ni que tiene una super fe, ni una pasión muy grande, ni una perseverancia, como a lo mejor tú quisieras que yo tuviera. Pero sabe, el Espíritu de Dios nos dice: eso no es lo que eres, eso es lo que estás llamado a hacer. El apóstol Pablo dijo: no que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado. Dijo: sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros cumple todas estas condiciones. Pero si usted está dispuesto, si usted dice: Señor Jesús, yo aquí estoy, úsame para tu gloria, Señor. Si usted dice: Señor, yo quiero ser usado por ti, yo reconozco que hay muchas cosas en mí que a lo mejor a ti no te agradan, pero yo quiero ser un discípulo fiel, verdadero. Si esa es tu condición, yo quiero abrir el altar, quiero hacerle una invitación y quiero que oremos juntos. ¿Sabe? Hay personas que dicen: no, pasar al altar, ¿qué es eso?
Pero sabe que implica vencer la vergüenza y el temor, tomar pasos, venir adelante y decir: Señor, eso es lo que yo necesito, Señor, eso es lo que yo quiero. Si eso es lo que usted, el Espíritu de Dios está hablando a su corazón, quiero que pase aquí adelante. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Ciertamente el llamado que tú nos has hecho, Señor, es un llamado demandante, que implica esfuerzo, sacrificio, compromiso. Pero Padre, todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros, Señor, cumple con todas las condiciones. Ninguno de los que está aquí, Señor, es totalmente maduro o perfecto. Pero sí hay dentro de mí la convicción de que estamos llamados a eso, Señor. Padre, y en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, yo y todos los hijos de Dios que estamos aquí, Señor, Padre, levantamos nuestras manos a ti en rendición para decirte: aquí estamos, Señor, con debilidades, con flaquezas, muchas veces, Señor, con contradicciones en nosotros, Padre. Pero aquí estamos, Señor, porque anhelamos amarte, anhelamos servirte, anhelamos ser verdaderos discípulos, Señor. Ahí donde estás, quiero pedirte por favor que eleves una sincera oración delante del Señor y dile: Señor, úsame para tu gloria. Padre, úsame para tu gloria. Señor, aquí estoy dispuesto para recibir ese llamado santo, para recibir ese llamado, Señor, que es del Espíritu. Ese llamado, Señor, aún en la prueba, aún en la dificultad, aún en la escasez. Yo quiero servirte, Padre. Yo quiero servirte, Señor. Padre, quiero rogarte, Señor, que la presencia de tu Espíritu, Señor, ahora mismo comience a caer como una convicción, Señor. Una convicción, una osadía, un denuedo, una fe, Padre, sobre tus hijos. Oh, Padre. Padre, Espíritu Santo de Dios, Señor, yo te pido que en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, tú seas hablando a nuestro espíritu directamente, de espíritu a espíritu, porque tu palabra dice que los que son hijos de Dios pueden oír al Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Señor, yo te ruego que a contar de este día tú pongas una convicción en mis amados, Señor, del deseo y el compromiso de servirte y de amarte, no importando lo que suceda, no importando si estoy enfermo o si estoy sano, no importando si hay dinero en mi bolsillo o si no hay dinero en mi bolsillo, no importando la situación adversa, no importando si en mi casa hay algún problema o hay alguna oposición. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú puedas impartir a nuestra vida, Señor, esos componentes, Padre amado, ese compromiso, esa fe, esa pasión, esa convicción, esa perseverancia que solamente tú la puedes producir, Señor, porque nosotros nada somos y nada podemos hacer si no es por tu gracia, si no es por tu poder, si no es por ti, Padre. Señor, tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu voluntad. Padre, y te pido en este día que produzcas en nosotros el querer y el hacer, Padre, el querer y el hacer según tu voluntad. En el nombre de Jesús, vamos a orar todos juntos. Repita conmigo: Padre Celestial, en este día he escuchado tu palabra. Soy consciente que no tengo en mí todos los requisitos, pero hay un deseo,
hay un llamado, hay como un fuego metido en mis huesos que trato de sufrirlo, pero que no puedo. En este día yo respondo a tu llamado, yo respondo a tu demanda. Tengo muchos temores, hay cosas que no sé cómo hacer ni qué decir, pero tu Espíritu me guía a toda verdad. Padre, en este día yo me entrego sin reservas, incondicionalmente, para hacer lo que tú me demandes hacer. Hago un compromiso contigo, con Cristo Jesús y con el Evangelio. Señor, úsame para tu gloria, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Señor, porque sé que me darás el compromiso, la perseverancia, la pasión, la fe, la convicción, el denuedo, la osadía, el poder de Dios, la energía de Dios, la convicción de tu Espíritu en mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor, el que lo ha llamado con llamamiento santo. Te exaltamos, Señor. Tú eres el Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno que es el Señor. Amén. Amén. Ya nos vamos a ofrendar.